Muy buen día, compañeros. Bienvenidos acá a los espacios de la Expo Mecánico Internacional Pachuca 2020 en su edición virtual. Quien tiene el gusto de conversar con ustedes, su servidor Lois Tamparra. Hoy les traigo este tema que espero les sirva de mucha ayuda a los que están incursionando en el mundo de los inmovilizadores, ya que les voy a dar una cantidad de tips técnicos, de estrategias y por supuesto ayudarlos a pensar antes y durante lo que sería el diagnóstico de los distintos problemas que se pueden presentar con lo que tiene que ver con vehículos inmovilizados, ¿sí? Entonces, no se pierdan ni un minuto de esta capacitación y esto comienza así. Pues bien, comenzamos entonces con nuestra clase. En primer lugar, por razones de seguridad y de carácter legal, los fabricantes de vehículos incorporan a sus mismas unidades sistemas que garanticen que solamente el usuario autorizado pueda hacer uso del vehículo, ¿sí? Este sistema se ha denominado sistema inmovilizador. Eh, Muchos lo llaman antiarranque, lo llaman sistema de seguridad del vehículo, security, anti-theft, inmovilizador, entrada pasiva, pero yo les voy a dar el desarrollo de los distintos conceptos para que podamos diferenciar un sistema de otro, ¿sí? Hay una sola cosa que tienen en común y es que ningún sistema les va a apagar el vehículo. Ese es el primer tip que ustedes tienen que tener presentes. Ningún sistema inmovilizador o antiatraco les va a apagar el vehículo, ¿sí? Lo que hace el sistema es no permite encenderlo, ¿ok? No permite encenderlo, pero de apagarlo, ningún sistema les va a apagar a ustedes el vehículo. Eso es el primer punto que debemos dejar claro, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es el sistema antiarranque, ¿ok? El sistema antiarranque tiene componentes bastante sencillos. Todo comienza con un control remoto, un telemando, ¿sí? El cual envía una frecuencia, ¿sí?, personalizada, que dentro del vehículo vamos a encontrar un receptor, generalmente es infrarrojo, ¿ok? Este receptor valida, o mejor dicho, recibe la información del telemando para transmitírsela a un módulo inmovilizador, que este módulo va a validar esa frecuencia, esa información que está enviando de forma inalámbrica el telemando. En el momento en que la valida, ¿sí?, ahí él va a poner a funcionar el actuador, bien sea los solenoides de seguro de puertas, bien sea el solenoide de apertura de maleta, o bien sea simplemente un relé que puede estar siendo utilizado como un cortacorriente, ¿sí? Entonces, el principio es bien sencillo. Se trata de que el telemando, el control, tenga una señal que el módulo va a validar, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes tenemos acá presentes? Pues yo repito, un telemando, tenemos un receptor, ¿sí?, que va a tomar la señal del telemando, y un módulo que es el que va a almacenar la información de los controles programados, de los controles válidos, para poder ejecutar la acción hacia los actuadores. Por supuesto, ya acá se involucra una cantidad de cosas, como el estado de la pila, ¿sí?, el estado de la pila del telemando, la verificación de la frecuencia del telemando, que en realidad tenga la frecuencia correcta y tenga la impedancia correcta, ¿sí?, el control que esté correctamente programado en el módulo, ¿sí?, y por supuesto el estado físico de lo que sería el arnés, el cableado del vehículo, ¿ok? Ahora bien, el sistema inmovilizador. El sistema inmovilizador comienza o tiene unos componentes dedicados muy pero muy particulares que involucran mucha electrónica, ¿sí? En primer lugar vamos a encontrar una llave con un chip integrado al cual vamos a llamar o se llama transponder, ¿sí?
Ese transponder es un chip que permite almacenar cierta cantidad de información personalizada, lo cual va a ser la llave que sea un elemento único después de ser programada. También vamos a tener lo que se conoce como InmoBox, hablando en términos generales, que es un módulo que almacena la cantidad de llaves programadas por cada sistema. Almacena también otras informaciones como, dependiendo de la aplicación del vehículo, puede guardar lo que serían los monitores de presiones de neumáticos, ya que eso es un control o son controlados por señales inalámbricas. También podemos encontrar acá lo que sería la validación de llaves de proximidad. Pudiéramos encontrar también en estos módulos. Todo lo que tenga que ver con control inalámbrico, ¿sí?, va a estar almacenado en estas cajitas o módulos que llamamos InmoBox. ¿Okay? Otro componente importante del sistema de seguridad es el testigo, la luz testigo que encontramos en el tablero, ya que ella va a ser indicadora del funcionamiento o buen funcionamiento del sistema inmovilizador. Y por supuesto, si hay algún problema, inmediatamente lo vamos a ver reflejado por los destellos que genera esta luz testigo en el tablero. También vamos a tener en cuenta lo que sería el módulo controlador de motor, ¿sí?, ya que ahí el módulo de control de motor es el que va a recibir la información ya validada por el módulo inmovilizador para permitir o proceder al arranque del vehículo, ¿sí?, porque de otra forma él simplemente no va a permitir arrancar el vehículo hasta que no sea autorizado por el inmovilizador, por nuestra cajita InmoBox. Todo esto va mucho más allá de lo que serían contactos eléctricos. Como les dije, tenemos acá algo de electrónica bastante complicada, bastante compleja, ¿sí? Y la información viaja a través de lo que sería bus de datos, un cableado dedicado a lo que serían comunicaciones intermodulares, comunicaciones en los vehículos, los cuales, bueno, ya como ustedes bien saben, hay distintos protocolos de comunicación, velocidades, etcétera, etcétera. Esta información no es más que ceros y unos, es un lenguaje binario, de manera tal que se pueda encriptar la información y por supuesto hacerla mucho más segura. Por eso les comentaba que no es solamente un contacto eléctrico como quizás teníamos en un cortacorriente de alguna alarma del mercado. Cuando el telemando o el control comienza a generar frecuencia, ¿sí?, y esta información llega hasta el módulo, ¿sí?, es validada, ¿ya? Esa es una manera de nosotros tener un acceso al vehículo, ¿sí?, en este caso sería la apertura de puertas a través del control, ¿sí? Eso es un sistema que sigue trabajando de manera paralela en lo que es el sistema inmovilizador. Por otro lado, ese sistema inmovilizador, a través de una antena, ¿sí?, una antena, va a excitar el transponder de manera inalámbrica, ¿sí? Al excitar el transponder de manera inalámbrica, el transponder va a devolver una información, se va a permitir ser leído y esa información es devuelta al módulo inmovilizador, a nuestro InmoBox, de manera tal que sea validada, ¿sí? Si la información es validada, ya ese módulo se encarga de enviarle el mensaje de apertura o de encendido a la unidad de control de motor para que éste pueda estar en funcionamiento correcto. Este sistema al acceso inmovilizador pudiera ser con teclado numérico, pudiera ser con señales de radiofrecuencia, como estuvimos viendo en las láminas con respecto a lo que sería el uso de telemandos y controles. Una llave con transponder válido, por supuesto, sería otra forma de poder acceder a este módulo inmovilizador, y también con acceso biométrico en los vehículos ya de alta gama.
Otro sistema que encontramos acá de seguridad es el sistema de entrada pasiva, al cual se le ha denominado sistema de proximidad o proximity, ¿sí? Otros fabricantes o cada fabricante le da su nombre particular a su sistema de seguridad con llaves de presencia. En cuanto a los componentes, vamos a tener una llave generadora. ¿Por qué es una llave generadora? Porque ya esta llave no solamente va a dejarse leer, ella también va a estar emitiendo cada cierto tiempo una frecuencia, ¿sí? esperando ser validada por el vehículo, ya que este sistema no necesita que la llave esté en el cilindro de ignición para poder encender el vehículo, y por supuesto tampoco, como su nombre lo dice, de proximidad, tampoco es requerida introducirla en el cilindro de la puerta para poder abrir la misma, ya que hay unos componentes que se los voy a mostrar acá, ¿sí? Aquí están los componentes del sistema de proximidad. Aquí tenemos lo que sería una antena interior y una antena exterior. La antena interior funciona de manera tradicional, es decir, puede colocarse la llave en la antena de manera tal que permita encendido del vehículo, más no el acceso, ¿ya? Esta llave, esta antena principal, se utiliza cuando se ha perdido el sistema de proximidad. El sistema de proximidad como tal funciona a través de las antenas exteriores, ¿sí? Que van a generar un campo, un área alrededor del vehículo de un diámetro de aproximadamente unos 5 metros, y en esa área él va a estar detectando la presencia de la llave, validando así el acceso hacia el vehículo. También tenemos lo que conocemos como módulo de radiofrecuencia. El módulo de radiofrecuencia viene a sustituir lo que es nuestra cajita de Inmobox, ¿sí? Ya que ahí se van a guardar ciertas informaciones que corresponden a lo que serían señales inalámbricas. Ahora, por supuesto, con la complejidad de lo que sería el sistema de proximidad, también tiene que guardar los datos de las llaves válidas de presencia. Adicionalmente, tenemos lo que serían las cerraduras capacitivas. Estas cerraduras capacitivas nos permiten ingresar al vehículo con solamente tocar la manilla. Por supuesto, debemos tener en el bolsillo, ¿sí? En uno de los bolsillos debemos tener la llave de presencia para que podamos cerrar el circuito y tener acceso al vehículo. Aquí tenemos componentes de un sistema Renault, por ejemplo, pudiera ser un Renault Megane en todo caso, ¿no? Es un vehículo bastante algo antiguo, pero nos puede ayudar a explicar este sistema con mucha facilidad, ya que tiene componentes que son muy similares a todas las marcas. En primer lugar, como el número 1, tenemos señalado acá lo que sería la tarjeta. Esa sería nuestra llave de proximidad. Es el diseño que escogió este fabricante fue de una tarjeta, en la cual dentro del tablero de instrumentos hay un slot donde la puedes insertar. Y alrededor de esa tarjeta vas a encontrar lo que sería la antena principal. Pero bueno, ya les comento un poco más adelante de esto. Con el número 2 tenemos lo que serían las antenas de arranque, ¿sí? Esas antenas de arranque son antenas que van a captar lo que sería la señal del transponder como tal, el transponder que está incorporado a la tarjeta. Con número 3 tenemos lo que sería la UCH, la unidad central del habitáculo. Esto es lo equivalente a otras marcas a lo que sería el BCM, el módulo de control de carrocería. Aquí se guarda la información para este vehículo de lo que sería la validación de las llaves de proximidad, en este caso las tarjetas. Tenemos también lo que sería el bloque de columna. El bloque de columna es un trinquete, ¿sí? Que permite el bloqueo del volante, ¿ok? Obviamente, si no tenemos un cilindro de ignición, ya tampoco tendremos entonces la parte mecánica que pudiera bloquear el volante.
Así que se ha fabricado o se ha añadido a este sistema un módulo que permite lo que es el bloqueo de la columna de dirección y se programa de forma parásita a lo que sería el sistema de inmovilizador. En otras marcas de vehículos, por ejemplo en Chrysler, se conoce como el módulo ELB. Con el número 5 teníamos lo que sería el calculador de inyección, que no es más que la centralita, la SM, que viene a controlar lo que es el funcionamiento del motor. Y el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos, si hablamos en líneas generales, hay marcas, por ejemplo Ford, que guarda el sistema inmovilizador en el tablero de instrumentos. Chrysler también, por ejemplo, con lo que sería versión de Dakota 2007, 2008, también guardó lo que es el sistema de inmovilizador. Los datos de inmovilizador están en el cuadro de instrumentos. Además, en el cuadro de instrumentos recuerda que se encuentra la luz testigo, que es la que nos va a indicar el buen funcionamiento del sistema inmovilizador. Entonces, la llave generadora se llama así porque ella no solamente va a dejarse ser leída, ella también va a emitir una frecuencia, ¿sí? Buscando un emparejamiento con el vehículo. Esa frecuencia va a ser captada por lo que sería la antena exterior. Esa antena exterior envía esa información al módulo de radiofrecuencia, ¿sí? Donde el módulo de radiofrecuencia se va a encargar de validar la información. Si la llave está programada para ese vehículo, va a dejar permitir se va a permitir el acceso a él. Si no está programada para el vehículo, simplemente el sistema vuelve a su sistema de armado pasivo. Si nos acercamos al vehículo, vamos a llegar por supuesto a lo que sería la cerradura capacitiva, ¿sí? Si la llave, vuelvo y repito, es válida, al tocar la manilla inmediatamente se van a levantar los seguros permitiéndonos acceder al vehículo. Dentro del vehículo también vamos a tener otras antenas, ¿sí? Que son las antenas interiores. Esto va a variar un poco dependiendo del fabricante, ¿sí? En principio todos tienen una antena principal que es la que nos va a permitir programar la llave, ¿ok? Lo que sería para el tema de transponder y para algunas frecuencias. Eso es importante que lo tengamos claro. Toda esta información de programación de cada fabricante, por supuesto, está en los manuales de servicio. Lo importante de este comentario es que ustedes sepan que hay una antena principal que funciona como un sistema de inmovilizador convencional, ¿sí? Ya que las antenas exteriores son las que se encargan de lo que es el sistema de proximidad. Entonces, esa información recibida por esa antena también es validada en el módulo de radiofrecuencia, donde está toda la información que tiene que ver con la validación de estas llaves. Si la información es correcta, entonces se va a permitir ahora el encendido del vehículo. Entonces las antenas exteriores se van a encargar de permitirle el acceso al vehículo y la antena interior se va a encargar de permitirle el encendido del vehículo, ya que son dos sistemas totalmente distintos. ¿Qué sucede si las antenas dejan de funcionar? ¿Sí? Estos sistemas están diseñados para que si falla una antena, ya el sistema de proximidad deja de prestar sus funciones. Entonces ya nos tocaría abrir el vehículo, bien sea de forma manual, introduciendo la espiga de la llave en la cerradura o con el control remoto, ¿sí? Ya que eso es una función que está separada de lo que sería el sistema de proximidad. Son tres sistemas en una misma llave: proximidad, apertura del vehículo y por supuesto apertura sin llave y por supuesto el encendido del vehículo. Los tres sistemas, vuelvo y repito, están en la misma llave pero pueden funcionar de manera independiente. Aquí por ejemplo vemos un diseño de 9 antenas donde tenemos 5 antenas exteriores,
¿sí? Y tenemos lo que serían 4 antenas interiores. Aquí tenemos una antena en cada puerta y una quinta antena en la compuerta, ¿sí? Estas antenas son la zona que este fabricante llamó zona de manos libres. Esa es la zona que va a estar activa buscando una llave que permita hacer les permita hacer el ingreso al vehículo. Y en lo que sería las antenas interiores, tenemos acá 4 antenas en este diseño, ¿sí? Estas 4 les va a permitir encender el vehículo sin necesidad de tener la llave colocada o bien sea en la antena principal o bien sea con algún tipo de contacto de encendido directo. Acá, por ejemplo, en esta lámina puedes ver que la llave, la tarjeta como tal, está en el asiento, ¿sí? Está en el alcance de lo que serían las antenas interiores y el usuario simplemente a través de un botón de Start Stop, ¿sí? Va a darle encendido al vehículo. Fíjense que acá tenemos con el número 1 señalado lo que sería este botoncito de arranque, ¿sí? La unidad central del habitáculo, la UCH, para lo que es la plataforma de Renault. Y acá en este módulo SM se guarda, por supuesto, la información y la conexión también de lo que sería ese botón, ¿sí? Aquí tenemos la antena de arranque, que son antenas interiores, ¿sí? Y tenemos la tarjeta, ¿ya? Esa tarjeta va a estar, vuelvo y repito, emitiendo dos tipos de frecuencia, ¿sí? Una señal de 125 kHz y una señal de 433 MHz para poder diferenciar en qué área o en qué sistema se va a conectar la señal que está emitiendo la dicha tarjeta. Acá pueden ver, recuerden que esto va a variar dependiendo del diseño del vehículo o el diseño del fabricante. Aquí tenemos un radio de hasta 5 metros, ¿sí? Para poder detectar estas llaves de proximidad. Y dentro del habitáculo o dentro de la cabina, según sea la plataforma, vamos a encontrar las distintas antenas interiores. Este diseño de antenas no es una regla de oro, ¿ok? No, bien. Por ejemplo, Chrysler utiliza antenas en sus puertas y compuertas y una sola antena principal, ¿sí? Aquí, como pueden ver, Renault utiliza un juego bastante numeroso de antenas y destinadas a lo que sería dentro de la cabina y por supuesto lo que es por fuera de la cabina. Acá hay un slot, ¿sí? En el tablero donde se puede insertar la tarjeta. Ahí ese slot tiene doble razón. Una es cuando deja de funcionar lo que es el sistema de proximidad y logramos acceder al vehículo, bien sea por el control remoto o por la espiga de la llave en el cilindro. Para poderlo encender tenemos que colocar colocar la tarjeta en la antena principal, ¿sí? Que va a estar alrededor de ese slot que encontramos ahí en el tablero. Esa es una de las razones. La otra razón de que esté esa antena principal es que nos permita programar las llaves, ya que algunos fabricantes requieren que la llave esté al alcance de lo que sería un radio de antena aproximadamente de unos 10 centímetros para poder ser programada. En lo que sería al diagnóstico como tal del sistema inmovilizador, tenemos que tener en cuenta los conceptos claros de lo que sería comunicación y lo que sería la electricidad. Es decir, poder diferenciar lo que es electrónica de lo que es electricidad.
¿Dónde vamos a aplicar electricidad? En la alimentación de los módulos. Los módulos no están alimentados, por supuesto no van a transmitir, no se van a comunicar. Así que cuando el vehículo está inmovilizado, o mejor dicho, cuando el vehículo no enciende, tenemos que determinar si en realidad el problema es inmovilizador. Porque existen muchas razones para que un vehículo no encienda, ¿sí? Les recuerdo, ningún sistema inmovilizador me va a apagar el vehículo. Lo que va a hacer es no dejármelo encender, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, hay cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta, es si el vehículo está inmovilizado, si nos está a nivel de motor, nos está cortando lo que sería el sistema de inyección o nos está cortando lo que es el sistema de encendido. Generalmente se corta el sistema de inyección, otros vehículos cortan el sistema de encendido, otros cortan ambos e incluso hay otros vehículos que inhiben el arranque e incluso lo que sería el funcionamiento de la bomba de combustible. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro también qué sistema está fallando para que nos pueda indicar o llevar hacia la conclusión de que el vehículo en realidad está inmovilizado. El indicativo principal sería el tablero de instrumentos. Tenemos que acercarnos al tablero de instrumentos y ver el funcionamiento de la luz testigo, ¿sí? Podemos ver un funcionamiento anormal de la luz testigo dependiendo de la plataforma de vehículo, ya que, repito y soy enfático en esto, cada fabricante tiene su propia tecnología y su propio diseño de sistema inmovilizador, ¿sí? Son similares en funcionamiento, son similares en componentes, pero los métodos de programación, los métodos de incluso el tipo de componentes son personalizados. Es más, dentro de la misma marca pueden haber distintas ideas y distintos sistemas de inmovilizadores, como pasa muy frecuente, ya que al pasar de los años la tecnología va avanzando y por supuesto en lo que a seguridad se refiere siempre vamos a encontrar innovaciones en este tema. Entonces, volviendo acá a la lámina, el sistema, la luz testigo va a ser indicativo del funcionamiento del sistema inmovilizador. De ahí en adelante tenemos ya que introducir lo que sería la herramienta de diagnóstico, buscando códigos de falla, bien sea en el sistema inmovilizador, en la cajita Inmobox, o bien sea en el PCM. También pudiéramos buscar códigos de falla en el BCM, al igual que en el tablero de instrumentos, dependiendo del diseño del sistema. Como tercer paso, ya nos toca revisar lo que sería el funcionamiento y estado de lo que sería la llave transponder y la antena lectora, ya que si no conseguimos alguna razón, ya tendríamos que, por supuesto, chequear si los componentes están trabajando de manera perfecta. ¿Ok? Esos serían los pasos lógicos para lo que tiene que ver con el diagnóstico. Buscar alimentaciones de módulo, verificar que el sistema inmovilizador esté entregándonos alguna falla, verificar códigos de diagnóstico, por supuesto con las respectivas cartas a través de la herramienta de diagnóstico, y por supuesto verificar el estado de antena y verificar el estado de la llave. Por supuesto, la comunicación en el vehículo tiene que ser ideal. El PCM tiene que conectar y comunicarse perfectamente con la herramienta de diagnóstico, aunque esté inmovilizado, ya que un módulo inmovilizado no va a perder la comunicación. Existe una excepción, ¿ok? Hasta ahora que yo conozco, y tiene que ver con la marca Chrysler, ¿sí? Los vehículos Chrysler que tienen sistema inmovilizador, después de 3 intentos fallidos de encendido consecutivos, el módulo inmovilizador entra en un modo que se llama anti-scan, ¿sí? Y para salir del modo anti-scan, lo que tienen que hacer es dejar el switch pasado en posición RUN 1 hora. Después de 1 hora ya el módulo va a dejar de
de estar en modo anti-scan y les va a permitir a ustedes tener el acceso. Hay incluso vehículos, por ejemplo, que acá, la plataforma Cherokee Liberty, Cherokee 2007 en adelante, que apaga el tablero de instrumentos. Para poder encender el tablero de instrumentos, tienen que hacer un acceso con la herramienta de diagnóstico después de la hora y borrar los códigos de inmovilizador. Inmediatamente ya el tablero de instrumentos va a tomar su funcionamiento normal. Esa es parte de la experiencia que se ha tenido con esos vehículos. Así como esta excepción con Crawler, no dudo que haya algún tipo de tip con respecto al funcionamiento de inmovilizadores en otras marcas. En cuanto a los componentes del sistema inmovilizador, tenemos, como les comenté, lo que sería el testigo inmovilizador, ¿sí? Esto indica el funcionamiento correcto del sistema y permite incluso mostrarnos códigos de avería, ¿sí? Por ejemplo, la marca Ford, después de 1 minuto de dejar el switch en room, por código de destello nos va a arrojar el estado del sistema inmovilizador, y existe una tabla donde podemos traducir esos destellos. ¿Ok? Esos destellos generalmente se van a diferenciar por un cambio de frecuencia en el encendido del LED como tal. Y ahí los códigos se van a repetir 3 veces antes de cambiar o 3 veces antes de repetirse el mismo. Y ya podemos nosotros, verificando en la tabla, en la tabla de códigos, cómo atacar el problema del sistema inmovilizador, si es que existe un problema de inmovilizador. Tenemos también la antena. La antena es una bobina que energiza el transponder, y esa misma energía de transporte también la convierte en una antena lectora, ya que por lo que sería inducción eléctrica podemos tener acceso a la información del transponder. ¿Ya? Aquí tenemos una lámina donde se explica el funcionamiento, ¿sí? El conmutador de encendido energiza el conjunto módulo antena, ¿sí? Y ese campo electromagnético formado por la energía de la antena induce voltaje al transponder. A partir de ese momento ya la bobina funciona como antena para lectura del código secreto, ¿sí? Voy a colocarles mi cámara para mostrarles una herramienta lectora y vean cómo funciona para determinar el buen funcionamiento de una antena. Bien, aquí pueden observar, esto es una herramienta que en YouTube puede conseguir muchos videos de cómo fabricar esta herramienta. Esta herramienta lo que es una antena, un embobinado, ¿sí? Con una resistencia, un valor resistivo determinado, y tiene acá un bombillo LED, ¿sí? Acá vamos a colocar la antena, o mejor dicho, nuestra herramienta, alrededor de la antena del transponder, ¿sí? Y fíjense que solamente con, en este caso, detectar la llave, ya solamente con introducir la llave, ya él genera un destello, ¿sí? Saco la llave, la vuelvo a introducir, ya él está identificando la llave en ese momento, ¿sí? Y al ciclar la llave, pueden ver cómo él va a responder a la corriente inducida, la tensión inducida, involucrando el funcionamiento correcto de la llave, ¿sí? Vamos a jugar un poco, fíjense cómo va a cambiar esto. La voy a colocar acá y le voy a sacar acá lo que sería la tarjeta que tiene el transponder. Voy a colocar de nuevo aquí la llave, ¿sí? Ya al detectar lo que sería el switch de presencia de llave, por supuesto ya la antena se activa, y al
general, fíjense que ahora el pulso de llave cambió, ¿sí? Porque no hay transponder. Así podemos determinar entonces de que la llave, perdón, la antena, ¿sí? La antena del transponder está trabajando correctamente, ¿sí? Ya que aquí está garantizándose de que el transponder va a ser energizado. Así podemos entonces estar seguros ya de que nuestra antena está trabajando perfectamente, ¿sí? Faltaría ya comprobar y saber cómo funciona la llave, de qué se trata el transponder, para poder analizar su funcionamiento. La unidad de control es, en este caso la computadora de control de motor, es otro componente fundamental en el sistema inmovilizador, ya que él tiene, es el que controla, por supuesto, el encendido del vehículo, y él tiene que ser autorizado por el sistema inmovilizador. En lo que se refiere al módulo de Inmovox, como les dije, él guarda información de lo que sería las señales inalámbricas, almacena la cantidad de llaves y controles, ¿sí? Almacena lo que sería los Type Pressure Monitor, serían los monitores de presión de neumáticos, ¿sí? Tanto la identificación de los sensores como la ubicación y por supuesto los datos de presión de llenado de las llantas. También puede guardar la información de lo que sería del sistema proximidad. Monitorea constantemente el estado de las antenas, monitorea constantemente lo que sería la presencia de las llaves en el habitáculo. Este módulo Inmovox, además de ser lo que sería un módulo integrado como tal, dependiendo del sistema inmovilizador, pudiera estar incluido en funciones del BCM, ¿sí? O del clúster. Y también, según sea el caso, va a almacenar lo que es el PIN code, que es un código de validación que permite acceder a lo que sería el modo de programación, tanto de unidades de control de motor como de llaves, telemandos y por supuesto otras funciones que tienen que ver con el sistema de inmovilizador. En cuanto al transponder, el transponder es un integrado, ¿sí? Un integrado muy pequeño que va en el cabezal de la llave, va en la empuñadura de la llave, ¿sí? Ese integrado, que pudiera ser de vidrio o pudiera ser de lo que llamamos carbón, ¿ok? Por su analogía y su forma física, él contiene tres componentes principales, ¿okay? Contiene el circuito integrado que va a almacenar la información y que le permite ser programado y leído. También contiene lo que sería una antena para poder recibir esa energía eléctrica que le va a transmitir la antena, ¿sí? Y un condensador. Ese condensador, a través de la energía que recibe de la antena, le va a permitir ser cargado el suficiente tiempo para energizar el circuito y sea leído en ese instante. Esa circuitería es la que encontramos nosotros dentro del transponder. Y el transponder, por supuesto, es programable dependiendo del sistema de inmovilizador. Estos transponders pueden generar tres tipos de código conocido: lo que llamamos código fijo, lo que se llama código cripto y lo que se conoce como el rolling code. El código fijo es aquel que cada vez que es interrogado, cada vez que es introducida la llave en el cilindro de ignición, esta llave va a devolver siempre el mismo código, ¿sí? Un código que está almacenado en el PCM. Lo planteo de esta manera: el transponder, en el momento en que lo adquirimos, que está virgen, ¿sí? Ya él tiene una fórmula matemática, ¿sí? Una fórmula matemática que se llama algoritmo, y por supuesto va a tener una identificación personal única para cada transponder, siempre y cuando esté virgen. En el momento en que va a ser programado, el inmovilizador también tiene una fórmula matemática, un algoritmo que requiere como dato la identificación de la llave, ¿sí?
Cuando la llave es pasada por esa fórmula matemática va a generar un resultado. Ese resultado es lo que vamos a llamar código fijo. ¿Sí? Para estos sistemas que utilizan código fijo, cada vez que se introduzca esa llave con este número personal que tiene, va a generar esa misma respuesta y por supuesto ahí va a ser validada. También tenemos lo que se llama código cripto, ¿sí? El transponder tiene un código fijo de identificación, pero el módulo inmovilizador tiene la capacidad de variar la respuesta, ¿sí? De someter su respuesta a una segunda evaluación, preguntándole al PCM o haciendo un cálculo matemático dentro del mismo inmovilizador, dentro del mismo inmobox, y así puede, complicando un poco el sistema inmovilizador, añadiendo por supuesto seguridad, así puede validar las llaves con mucha más eficiencia. Y por supuesto tenemos lo que sería el rolling code, ¿sí? El rolling code es algo muy parecido a lo que acabamos de comentar del código cripto, con la diferencia de que cada 256 aplicaciones de la llave, él va a retomar un cambio en ese número de usos, por decirlo de esa manera, ¿sí? Ya que para que el sistema de seguridad sea en verdad eficiente, el fabricante ha colocado lo que sería este tipo de electrónica de código rotativo para poder darle más personalidad en la llave y por supuesto evitar la que sería la vulnerabilidad a el uso indebido o el uso no autorizado del encendido del vehículo. Para nosotros poder identificar el estado de la llave y del control, utilizamos herramientas, ¿sí? Un medidor de frecuencia y por supuesto un equipo que nos pueda leer la información de la llave. Voy a volver a colocarles en cámara para que puedan ver cómo se hace la prueba de frecuencia y cómo se verifica un transponder que esté transmitiendo. Pues bien, acá tengo una llave, ¿ok? Una llave, la llave es nueva, esta llave es virgen, ¿sí? Y tenemos acá una herramienta que se llama BBDI Key Tool, ¿sí? Esta herramienta permite clonar, permite programar, permite generar y por supuesto también medir la frecuencia de lo que serían llaves, controles y telemandos, ¿sí? En el mercado hay infinidad de modelos de este tipo de herramientas, ¿sí? Esta es una de las herramientas más versátiles que hay en el mercado. Vamos a encenderlo. Ok. Y acá vamos a colocarles aquí. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver la prueba de frecuencia, ¿sí? Ahí está, frecuencia tester, ¿sí? La antena de frecuencia está aquí, en este lado. Es decir, que yo tengo que colocar acá la llave para poder ver la frecuencia y por supuesto activar los distintos botones, ¿sí? Le damos a dar OK y ya él aquí está midiendo frecuencia, ¿sí? Más no se ha activado por supuesto ningún control. Como pueden ver, en la segunda línea indica la frecuencia, dice que hay 0 MHz. Vamos a colocar la llave aquí y voy a pisar un botón. Ahí nos está recibiendo, fíjense, aproximadamente 315 MHz, ¿sí? Apretamos otro botón. De igual manera estamos recibiendo 315 MHz. Apretamos otro botón, pánico, aquí también está recibiendo. Y otro botón, como este que está aquí arriba, ahí sigue recibiendo frecuencia. Quiere decir que ya este control, este telemando, con esta herramienta ya podemos determinar que está funcionando de manera perfecta, ¿sí? No existe otra forma de hacerlo sino con un probador de frecuencias. Es la única forma de nosotros poder garantizar de que el control tiene
tanto transmisión como por supuesto la frecuencia correcta. ¿Sí? Vamos ahora a devolvernos acá y vamos a identificar el transponder. ¿Sí? Voy acá a la opción de clonar transponder y él va a detectarlo de manera automática, tal cual como dice ahí. Simplemente colocamos la llave acá. Bueno, vamos a esperar que nos lo pida. Aquí nos está diciendo que coloquemos el transponder en esta área. ¿Sí? En esta área. No tarde mucho. Okay. Ahí está colocado. Esperamos a que lea. Y aquí me está dando ya la información del transponder. Si el transponder estuviera dañado, no tuviera ningún tipo de información. ¿Sí? Aquí me está diciendo que es un transponder que está virgen. ¿Ok? Es un transponder 46. ¿Sí? Cripto. ¿Sí? De información cripto. Y está desbloqueado. ¿Ok? Vamos a colocar ahora este otro que está acá. Y vamos a repetir el procedimiento. Entonces que lo coloquemos aquí y le decimos leer. Nos dice que la lectura ha sido fallida. ¿Ok? ¿Por qué ha sido fallida? Porque esta es la llave que estuvimos utilizando en la práctica hace unos minutos. ¿Sí? Una llave vacía para que ustedes se den cuenta de que el lector en realidad sí puede leer transponders. ¿Ok? Le damos aquí leer. Fíjense que nos dice que ha sido fallida la lectura. Pues bien, ya vimos cómo de manera sencilla se puede hacer un diagnóstico del sistema inmovilizador. Esa es la teoría que corresponde a lo que sería el diagnóstico de los problemas de inmovilizador. Estar atentos a la luz testigo, al funcionamiento de la luz testigo, estar atentos a la energía de los módulos, por supuesto tener la herramienta adecuada para que nos pueda generar o dar lectura de los códigos en el vehículo, y también pudimos ver cómo chequear la antena. ¿Ok? Cómo chequear la antena y por supuesto cómo verificar el estado del telemando y el estado de la llave. ¿Ok? Vamos ahora a mostrarles de algunas marcas de vehículos cuáles son los síntomas de los vehículos inmovilizados. Por ejemplo, tenemos para la marca Ford. Para la marca Ford tenemos la luz de testigo, que es esa luz que dice TEFT, la que está a mano derecha, es de color rojo. La luz testigo titila bastante rápido, a una frecuencia alta, indicando que el vehículo está inmovilizado. Y, dato importante, no va a dar arranque el motor, ¿sí? El sistema de arranque va a quedar inhabilitado. Para lo que sería General Motors Chevrolet, ¿sí? Este sistema tiene ha tenido evolución dentro de lo que sería el sistema inmovilizador en sus vehículos. Aquí nos dice que el sistema antirrobo nunca inhabilita la bomba de combustible o el sistema de encendido, pero en algunos sistemas antirrobo de General Motors sí se inhabilita el motor de arranque y se inhabilita también a los inyectores, mientras que otros sistemas solamente inhabilitarán inyectores. Pueden presentarse síntomas como el vehículo enciende y se apaga, enciende un par de segundos y se apaga, ¿ya? No da marcha, el sistema de arranque queda inhabilitado y la luz de seguridad, bien sea TEF o bien sea Security, queda encendida fija. El motor sí da marcha, pero no hay pulso de inyectores. Cualquiera de estas situaciones se pueden presentar indicando que el vehículo está inmovilizado. Es fundamental que el testigo del inmovilizador esté funcionando de manera correcta para que podamos nosotros darnos cuenta que tenemos un problema con el sistema de seguridad del vehículo. Para lo que sería Chrysler, Jeep, Dodge, los síntomas del vehículo son básicamente no hay sistema de inyección. El sistema de inyección, el vehículo va a encender 2 segundos y se va a apagar. Y después de 3 intentos fallidos, como les comentaba hace rato, el sistema va a pasar lo que se llama modo anti-scan, donde no va a dejar acceder al sistema inmovilizador para poder ver códigos de falla. Para poder salir del modo anti-scan, lo que debe hacer es permanecer el vehículo con el switching room 1 hora.
Después de una hora ya se puede reinicializar el sistema. En el caso de lo que sería la plataforma KK, que se va a apagar el tablero, deben acceder con el escáner y borrar los códigos de falla para que el tablero de instrumentos vuelva a funcionar. Lo que sería Opel para Chevrolet, no inhibe el arranque, el testigo del tablero está destellando de manera muy rápida, pero sí hay corte del sistema de inyección, el motor no enciende, está inmovilizado, está sin combustible. Para lo que sería Fiat, en Fiat tenemos el sistema de arranque, tenemos el testigo del tablero destellando y de igual manera inhibe el sistema de inyección. Para Renault también tenemos sistema de arranque, el testigo del tablero está destellando y de igual forma el sistema de inyección queda inhibido. Para Peugeot inhibe la bomba de combustible, inhibe los inyectores, inhibe las bobinas y nos genera códigos de falla de bloqueo. ¿Ok? Este es uno de los sistemas más complicados de inmovilizador. Y, por ejemplo, para Volkswagen, tenemos arranque, tenemos luz testigo en el tablero destellando y está inhibiendo también el sistema de inyección. Como pueden ver, generalmente casi todas estas marcas que hemos visto inhiben el sistema de inyección. ¿Por qué razón cortan los inyectores y no corta lo que sería el encendido? Eso es con la finalidad de poder preservar las emisiones de escape, ya que si cortamos el encendido vamos a dejar que siga fluyendo combustible a lo que sería al motor y por supuesto le podemos causar un daño. ¿Okay? Entonces el sistema de encendido se deja trabajando de forma tal que cualquier restos de combustible sean quemados. Pues bien, mis amigos, hasta acá los voy a dejar con lo que sería esta conferencia sobre los tips del diagnóstico del sistema inmovilizador en general. ¿Sí? Espero que estos tips les hayan servido de ayuda. Síganos en nuestro canal de YouTube Ameca y en las redes sociales Facebook Ameca y lo que sería Instagram @Ameca Piso Oficial. Ha sido un placer para mí de verdad estar compartiendo con ustedes. Sigan disfrutando de la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2020 y espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.